¿Dios existe? Y si existe, ¿por qué sería el Dios cristiano? La pregunta de Dios es una que ronda desde mucho antes de la invención de la rueda, hasta se podría decir que los primeros registros del hombre sobre su propia existencia han concurrido en la idea de una deidad, como si el hecho de pensar estuviese relacionado de forma innata con la idea de Dios. Dos académicos muy importantes de la actualidad decidieron adentrarse en esta cuestión esgrimiendo sus argumentos para encontrar una respuesta o por lo menos llegar a una conclusión. Peter Singer, uno de los ateos más controvertidos y considerado de los más influyentes de nuestros tiempos en lo que respecta a filosofía de la moral y cuestiones bioéticas, y John Lennox, científico de Oxford, doctor en matemáticas, especializado en la filosofía de la ciencia y apologista cristiano. Dos titanes de nuestros tiempos. Bajo la dirección de Punto Fijo y con la moderación de Larry Taunton, columnista de los medios de comunicación más importantes del mundo, como lo sería la New York Times o la BBC, se dio pie a este debate histórico en Down Under, que al día de hoy tiene poco más de una década de antigüedad. Debido a que el debate original está en inglés y que la traducción automática no es de las mejores, he decidido hacer este video resumen para impulsar más el debate de esta calidad y para poder ayudar a quienes de verdad desean adentrarse en el mundo académico. Citando a Roger Lewin, a menudo le damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas que resolver. Se inicia el debate haciendo las aclaraciones pertinentes, en la que Lennox defenderá no la idea de un Dios, sino la idea de Dios, el Dios cristiano. Lennox inicia comentando un reciente libro de Singer, The Life You Can Save, La vida que puede salvar, un estudio riguroso y minucioso sobre la ética que le tomó un par de años culminar a Singer, y luego de halagar el trabajo que realizó, le comenta que la mayoría de conclusiones a las que Singer llega en su libro son compatibles con lo que enseñaba Jesús hace 2000 años, y procede a hacer una broma con que Jesús y Pedro aprobarían este libro. Afirma también que comparte la preocupación de Singer sobre proteger el trato inhumano hacia los animales, aunque resalta los puntos en los que sí difiere con él, como lo sería el infanticidio y la eutanasia. Lennox parte con un término interesante, fe racional, en el Dios de la Biblia, y afirma que lo sostiene desde la ciencia, una declaración atrevida para ciertos ateos, y nos presenta una cita de James Clerk Maxwell: los hombres se volvieron científicos porque esperaban la ley en la naturaleza, y esperaban la naturaleza del Señor porque creían en un Señor dador. Frase profunda. Creer que el universo tiene sentido hace al hombre científico buscar este sentido. Los ateos ya no se preocupan por la verdad, sino por la supervivencia, y su ciencia se enfoca en esta disyuntiva. Por eso la cuestión de que el desarrollo fisiológico nos llevaría a la verdad se desvaloriza. La mente sirve al éxito evolutivo, no a la verdad, según los ateos. Por ende, estos no tienen cómo conceder y conocer la verdad. Lennox desglosa esta bella e intrigante postura que debo resaltar, luego no responde Singer, para concluir que él profundiza la pregunta de la verdad y la moral. Lennox no se pregunta qué es lo que la moral puede hacer, sino por qué es que la moral está hecha. Comenta que John Gray critica la libertad de la cual se sujetan ateos como Dawkins, ya que, al igual que con la verdad y la moral, no se cuestionan de dónde proviene, sino que se fundamentan en bases como la nietzscheana, en la que las cosas, como los valores morales, no son más que convenciones humanas limitadas, en última instancia, productos sin sentido. Los ateos, agrega Lennox, tienen a un ciego de guía, el cual es el proceso evolutivo. Una estrategia curiosa de Lennox es halagar a su contrincante antes de aplicar una doble estocada. Eres un escritor increíble, le dice Lennox, aunque crees que estamos aquí por casualidad. En el prefacio de la tercera edición de la Ética Práctica, sugieres que bien puede haber verdades éticas objetivas que no dependen de lo que todos desean, y eso apoya mi posición, culmina Lennox, no sin antes retar a Singer a demostrar que esa idea se sostiene sin Dios. Singer intentará responder esto posteriormente. Luego nos adentramos en una parte muy interesante.
Para los creyentes será fácil entenderlo, para los agnósticos tal vez será un mar de dudas y para los ateos posiblemente pura palabrería. Lennox afirma que la ciencia tiene sus límites. Sus años de experiencia lo hacen pasar a la evidencia de la revelación. Dios le ha hablado a este mundo, dice Lennox, y que un análisis particular de la Biblia podría solucionar los problemas de la humanidad, no en términos simples de tratar la ruptura del comportamiento entre personas, sino que se refiere a la ruptura vertical de una relación grupal del hombre con su creador. Ya no en términos de desarrollo ético humano, sino en términos más profundos, en función a la relación del hombre con Dios por la salvación que trae Jesús, creando una relación que trae a su vez poder. Lennox se centra en el sentido del ser. Dios, por medio de Jesucristo, le da sentido a la vida, a la relación con la familia y a la existencia. Esa búsqueda de respuesta de sentido es aquello que lo lleva a concluir que no ve razón para no confiar en un Dios, cuando muchos científicos confían en la energía, cuando no solo no conocen lo que es realmente esta, sino que encima no les da ningún sentido a sus vidas. La exposición de Lennox termina y un tan solo 3 años más joven Peter Singer se prepara para iniciar. Singer expondrá las razones de por qué no cree en Dios, y lo dividirá en una razón positiva y 2 razones negativas. Comienza con la positiva y dice: Laplace pronunció, cuando Napoleón le preguntó dónde estaba Dios en el cosmos. Él dijo que no era necesaria esa hipótesis, o sea que para él el universo era suficientemente explicable sin postular a un Dios, o al menos no más explicable si se apelaba a uno. No necesitamos creer en Dios para explicar el universo, y de hecho pensar en él no ayuda a explicarlo, agregó Singer. ¿Por qué la gente cree en Dios? Singer aclara que la pregunta la hace como una cuestión filosófica y no psicológica, ya que afirma que pueden existir necesidades psicológicas, pero no recurre a explicarlo concretamente. Se suscribe a mencionar la época medieval y la primera causa, al argumento ontológico y el argumento del diseño inteligente. Afirma que es compatible con la ciencia, pero que el problema son los científicos que no hacen la aclaración pertinente de a qué universo es al que se refieren, si es al universo observable o conocido, y luego afirma que, si quisiéramos seguir el argumento de la primera causa, deberíamos aplicarlo a Dios también, y que el universo no requiere una causa. Continúa con el argumento ontológico. Afirma que la existencia no es un atributo y que por esa razón el argumento no tiene mérito. Menciona a Plantinga, pero no cita su argumento ontológico modal, solo lo nombra y afirma que es una confusión pensar que definir la existencia de un ser de esa manera le da a su vez existencia. Continúa con el argumento del diseño inteligente. Singer lo descalifica porque dice que el darwinismo explicó cómo sucede esa exactitud en la naturaleza, que fue debido a la selección natural, y que la evolución lo contradice. En el punto 4 ataca la fe y define la fe como creer en algo para lo que no tienes argumentos racionales ni buena evidencia, y cita a William Clifford y su analogía sobre la fe. So I'm sure he's familiar with the 19th century mathematician and philosopher William Clifford, who wrote a very nice essay about faith, using as an analogy a ship owner who was about to send to sea a ship full of immigrants. We can imagine they were coming to Australia, if you like, since many immigrants did set sail from England in the 19th century for Australia. And as we know, of course, you only have to go down to the Great Ocean Road and you find many places where some of those ships foundered and sank with great loss of life, for example, around Lockard. But this ship owner that Clifford imagines is uncertain whether his ship is seaworthy enough to make the long voyage to bring the immigrants to the new land. But he thinks about it and he says, well, look, after all, there's a divine providence. And how could a divine providence allow these good people who are going to establish their futures, men, women, and children even, who are, at least the children, innocent of any sin, how could he allow them to drown on the way to the new world? So I will have faith in God, and I won't bother to inspect the ship to see whether it's seaworthy, because I have faith that it will reach Australia. Well, of course, as I say, we know that some ships did not, and we would fault this ship owner and say, you can't just have faith in that way. You need to check the evidence. You need to look at it. Culmina sus argumentos positivos con que los argumentos a favor de Dios no son buenos, y dice, no creo que debamos confiar en la fe para reemplazar argumentos. Continúa luego con su argumento negativo. La cultura dice que si hubiésemos nacido en la India, posiblemente seríamos hindús, y así dependiendo del relativismo de las creencias religiosas, y dice lo siguiente:
¿Es una coincidencia que los padres de Lennox sean cristianos? Buscando probar su punto. No es una coincidencia, afirma, es seguramente esta tradición cultural la que le hizo más fácil que acepte esta creencia, al igual que muchos niños que son cristianos o que son creyentes. Y dice que cuando un creyente abandona su creencia es porque se ha hecho crítico con respecto a sus tradiciones. El segundo argumento negativo, el sufrimiento del mundo. Aunque Dios sea bueno y omnipotente, hay sufrimiento en el mundo. Las sequías y los desastres que no causan los propios hombres. Los cristianos dicen que el sufrimiento es consecuencia del pecado, pero no concibo, dice Singer, cómo un bebé aplastado por un edificio en una guerra puede ser culpable de eso. Quiero que Lennox me explique cómo la existencia de sufrimiento inmerecido podría ser compatible con la idea de un Dios omnisciente, que todo lo sabe y que no cambia las cosas para reducir esta gran cantidad de sufrimiento en el mundo. Me parece más factible que este mundo sea producto de la evolución y que por buscar la supervivencia adquirimos la capacidad de comprender el mundo, culmina Singer. Lennox lo contempla, tiene ya una respuesta para esto e inicia. Cuando al matemático Laplace, Napoleón le preguntó sobre dónde estaba Dios en sus ecuaciones, este respondió de forma correcta. Un enebro se puede medir con estructuras matemáticas. Esta explicación describe matemáticamente la cosa, pero si Napoleón le hubiera preguntado cómo existe un universo que se rige por tales ecuaciones, podría haber respondido de otra manera. El error de Singer, dice Lennox, es la diferencia entre el mecanismo y la ley como explicación de un lado y Dios como un agente de otro lado. Le dice, no encontrarás a Henry Ford en las leyes de combustión interna o dentro de sus motores, pero para una explicación completa necesitas ambos tipos de explicación. Lennox dice que las objeciones que da Singer son muy tradicionales, por lo que buscará entrar en ellas, pero se irá primero al argumento del diseño. Lo que hace la evolución es un mecanismo, por eso el argumento de Singer cae en un error categórico. La existencia de un mecanismo que realiza algo no es en sí mismo un argumento a favor de la ausencia de un agente que diseñó el mecanismo. Como matemático, dice Lennox, soy demasiado escéptico sobre ciertos aspectos de la evolución. No los que observó Darwin, pero como ahora se ha admitido incluso por Dawkins, la evolución no tiene nada que decir sobre el origen de la vida misma por una razón simple. Esta necesita poner en marcha la existencia de un replicador mutante. Hay una cosa fascinante para mí sobre el origen de esto, que es actualizar, nos dice Lennox, el argumento del diseño. En cada una de las 10 billones de células de nuestro cuerpo hay una base de datos enorme. El genoma humano tiene 3.500 millones de letras, todo ordenado como un programa. Ahora toda nuestra experiencia e intuición nos dice que el lenguaje semiótico como estructura no surge de procesos naturales. Solo tienes que decir las primeras letras de tu nombre, escrito en arena, de cualquier playa, y entenderás el diseño inteligente. Lennox lo usa como un ejemplo de que el universo tiene sentido y las definiciones dentro de él debido a un diseño inteligente. Y lo explica utilizando también las escrituras, y dice, en el principio era la palabra. Y también resuena los comienzos fueron simplemente movimientos aleatorios, dice Lennox. Entre estos dos, ¿cuál te parece más coherente? Ahora Lennox le hace una pregunta-respuesta a Singer sobre su pregunta de quién creó a Dios o cuál es la causa de Dios. Lennox recuerda el debate con Dawkins en el que dice, si concedes que esta pregunta es coherente y necesaria, se puede aplicar a ti también, diciéndole, ¿quién creó a tu creador? Afirmando a quién creó el universo en caso sea el universo el creador de Singer. La diferencia entre la respuesta de un cristiano y de un ateo es que los cristianos tienen el principio de causalidad de la necesidad de la causa incausada y un ateo divaga en planteamientos de eternidad que no responden a la pregunta que hace. Si busca verdaderamente la causa de Dios, supone que no existen cosas eternas. Entonces, ¿por qué asume que el universo sí puede ser eterno? Ahora Lennox corrige la definición de fe de Singer, ya que él define fe ciega. Es muy sencillo entender la diferencia. La fe ciega es peligrosa, ya que puede hacer que jóvenes se vuelvan en aviones contra edificios. La fe cristiana no es así. Es un compromiso cimentado totalmente en evidencia. Juan en su evangelio habló de todo lo que hizo Jesús
y fue su resurrección la que lanzó al cristianismo de entre tantos filósofos en Atenas. La resurrección fue el hecho bajo el cual los cristianos colocaron su fe, y los cristianos lo depositan en los padres del cristianismo. Así que la definición de fe que manejan los creyentes no es una fe ciega, pero Lennox decide hacer un juego más intrépido con Singer. So, there's a kind of relativism about religious belief that should at least lead us to a skeptical attitude towards it. Is it just a coincidence that John is a Christian when his parents were Christians? It's surely not just a coincidence. It's surely that cultural tradition which made it easier for him to accept that belief. Although, of course, many Christians, children of many Christians do abandon their belief. But I think that should at least make us critical about those traditions. I was indeed. Peter, can I ask you, were your parents atheists? My mother was certainly an atheist. My father was maybe more agnostic. So you're perpetuating the faith of your parents too, like I am? It's not a faith, in my view. Oh, well, of course it's a faith. Don't you believe it? I don't have faith in any being. I think the point I'm making, Peter, that this is the genetic fallacy, as you well know. And the point is, and I take the point because when I first got to Cambridge, one of the first questions I was asked, of course you believe in God, all you Irish believe in God and you fight about it. And for that reason, I have spent my life among people that don't share my faith. Lennox dice que esto es para resaltar la falacia genética de que la culturización hacia una creencia hace que automáticamente la fe sea ciega. La pregunta de sufrimiento dice que la responderá cuando Larry se los permita, y se termina su tiempo. Singer inicia diciendo que él plantea que el problema es pensar que el universo se creó con Dios. Él considera que el universo siempre ha existido y afirma que su punto es que la existencia del mundo material es estrictamente incompatible con un creador. Así que decide argumentar que no hay una necesidad de creer en tal creador y le da vuelta a Lennox diciéndole que entonces si aceptamos que Dios puede ser eterno, ¿por qué no aceptamos que el universo también puede serlo? Singer ataca el argumento histórico, afirmando que muchas religiones hacen afirmaciones históricas de ese tipo y que no existe documento contemporáneo de la resurrección de Jesús. Esto también mencionado que descansar en ese argumento históricamente débil no es suficiente evidencia por cosas como que viola las leyes de la naturaleza. Singer procede a citar a Hume sobre que para creer en milagros se requiere evidencia casi increíble, por lo que él creía que jamás se podía tener este tipo de evidencia por su carácter de no ser creíble. Singer afirma que a esto se refiere con que los cristianos basan su fe en falta de evidencia suficiente y continúa en afirmar que considera sin problema los valores morales pueden proceder de una evolución natural e incluso procesos mentales complejos como las matemáticas. Explica que un hombre en una cueva tiene diferentes salidas, una que la lleva a varios leones y otra que la lleva solo a uno. Entonces, con las matemáticas sabes cuál es más peligroso y cuál es menos peligroso. Y ataca finalmente a la idea de la igualdad en Occidente, diciendo que esta se debe exclusivamente al cristianismo y que esta idea es una mentira, ya que dice que esto se debe a una conclusión final entre los filósofos que más se cuestionaron sobre esto. Da el ejemplo de los estoicos y de los asiáticos, donde afirma que de igual forma se hablaba sobre el respeto al individuo. Afirma que eso se debe a que las mentes humanas en diferentes culturas llegaron a aceptar de manera diferente estos valores morales. Y comienzan las rondas de preguntas. La primera pregunta es para Singer. Si se acaba con Dios, ¿se acaba realmente con la libertad? Singer hace una distinción pertinente en el que primero busca definir libertad. Da el ejemplo de que un país tiene cierto grado de libertad política o económica y que eliminar a Dios no hace necesariamente que ese lugar se vuelva autoritario. En su lugar se asume una libertad política como se hace en muchos países que no son creyentes religiosos, por lo que en ese sentido hay una afirmación falsa. Y luego habla del tipo de libertad en función a un libre albedrío y dice que esto tendría algo de cierto y algo de falso.
Porque si se suscribe al determinismo fisicalista de que sí podría ser posible si se conociesen todos los átomos y todas las leyes, saber si Peter Singer iba a aceptar ese debate ese día o no. Pero su visión del universo no lo deja contemplar la idea de la libertad metafísica que propician los teístas. Pregunta para Lennox. Le hacen la misma pregunta sobre si es que la libertad no estaría sujeta o no a la idea de si Dios existe. Lennox hace la distinción pertinente de los tipos de libertad y aclara que él suscribe a lo que se ha visto aplacado en la historia moderna y posteriores, en países como Rusia, como los experimentos sistemáticos de la imposición del ateísmo, que dejó en todas las citas de las víctimas el sentimiento de que les habían robado la libertad. Luego alude a Dawkins, en el que dice que éste afirmaba que en el universo no hay ni bien ni mal, ni justicia. En lo más fondo del universo, los humanos bailaban al son del ADN, ya que si teníamos un determinismo, esto sería plausible. Singer agrega, para responder, que no está de acuerdo con Dawkins. La ciencia o la evolución no te muestran lo que es bueno o no, y que rechazar esas ideas es algo malo, y que no lo defiende, y no cree que ese tema se aborde necesariamente porque alguien diga ser ateo. Y reclama el ejemplo de Lennox, en el que menciona la toma del régimen soviético porque no toma también el régimen islámico o iraquí, donde la gente diría que por su teísmo perdieron la libertad, por el teísmo no pudieron ser libres en sentido político e incluso en creencias religiosas. Lennox usa esto para afirmar que Cristo da la verdadera libertad, al punto de que negó la violencia incluso para defenderlo a él de la tortura a la que lo sometieron, y Lennox toma esto como una prueba importante de la validez del cristianismo. Singer agrega una frase que bien podría dar para otro debate. Nos vemos redados en la cuestión de si ser pacifistas o no en un mundo donde no todos son pacifistas es correcto. Y continúa, no tolero la violencia en muchos aspectos, pero no soy pacifista. Pregunta para Lennox. Si la ciencia prueba a Dios, entonces ¿por qué luego habla de Jesucristo? ¿Cómo la ciencia prueba el mundo? Esta pregunta podría también traducirse como, si es que la ciencia prueba a Dios, entonces ¿por qué no todos los científicos son creyentes? Lennox afirma que es cierto que la ciencia puede, así como nos acerca, alejarnos de Dios, y concede el hecho de que se necesita un paso más y no necesariamente hacia adelante, puede ser un paso hacia atrás, como remontarse al Evangelio de Juan escrito en el primer siglo, reconocido por eminentes historiadores de Oxford, Sherwood, como Hayden White, y que dicen que la confirmación de la historicidad de los relatos básicos del Nuevo Testamento en el libro de Hechos es absolutamente abrumadora. Y hago el comentario, dice Lennox, porque Singer citó a Hume sobre los milagros como violaciones a las leyes naturales. Y yo discrepo con él, dice Lennox, y con esta noción de que los milagros sean violaciones a las leyes de la naturaleza, y esta mala definición que hace que estas mismas hayan sido responsables de una inmensa cantidad de confusiones a lo largo de la historia. Lennox procede a hacer una analogía para explicarlo. Si yo tengo $200 en un hotel y al día siguiente al despertar solo hay $50, no puedo decir que se violaron las leyes de la aritmética. Puedo decir que se violaron las leyes de Australia. Ahora, ¿cómo reconozco que alguien ha metido la mano en el sistema? Lo reconozco conociendo estas mismas leyes. La aritmética da la ilusión de haberse roto, por lo que debemos de regirnos bajo las leyes a las que nos suscribimos. Y ningún cristiano afirma que Jesús resucitó por medio de leyes sobrenaturales. Lo que se afirma es que Dios alimentó el sistema e hizo algo especial. La ciencia es la descripción de las regularidades. Es completamente natural eso. Puede decirnos que las resurrecciones son improbables, pero no que son imposibles, porque no violan ninguna ley, por lo que discrepo directamente con esa descripción. Singer responde: la evidencia es escasa. Sabemos que hay casos en los que hay personas que afirman cosas como tener visiones y en general somos escépticos acerca de tales afirmaciones. Y en este caso son escritos luego de muchos años. Como ya sabemos, las historias pueden modificarse y hasta alterarse. Antes se hacía eso por dinero u otra cosa. Lennox responde a esa cuestión dando el ejemplo del apóstol Pablo. Él estaba escribiendo a principios de los años 50 y le dice a Singer: creo que hay cosas que nosotros podemos recordar claramente de hace 20 años. Y afirmas que esto puede verse opacado porque escribirían creyendo en la fe de que Cristo había resucitado.
Pero esto no pasó con Pablo. Él estaba completamente en contra de los cristianos y fue a la aparición de Cristo aquello que hizo que dejara su famosa reputación de cazador de cristianos. Singer replica: sigo siendo agnóstico ante esto porque este tipo de sucesos como las apariciones los considero más una condición psicológica. Lennox responde: en todos los estudios que he hecho sobre psicología, he descubierto que la evidencia dice que las personas ven lo que esperan ver, y en este caso nadie esperaba ver lo que vio, menos Pablo. También que las alucinaciones son individuales, no son colectivas. Sin embargo, tienes razón, Singer, dice Lennox. Está bien ser escéptico ante estas cosas, pero no solo quedarse siendo escéptico. Las evidencias que uno va descubriendo le van demostrando la veracidad del cristianismo. En un punto, el cristianismo estaba en una crisis total con la muerte de Jesús, pero algo pasó que se apoya en los escritos y en la evidencia y que se sujeta muy bien a la frase de un historiador famoso: hay una resurrección en forma de hacimiento en la historia, y eso es lo único que le da sentido a lo que sucedió. Singer continúa: pero debemos entender que muchos cristianos crecieron y se cimentaron con la necesidad psicológica de creer, por lo que como se cimentaron, no creo que sea evidencia de su veracidad. Además de que otras religiones también crecieron de forma similar con el Islam, no creo que su duradez tampoco sea evidencia de su veracidad. Hago una breve pausa debido a que el debate empezó a irse por argumentos históricos y eso también es un debate que tomaría mucho tiempo, por lo que aquí les dejo unas cuantas sugerencias sobre debates del tema de la historicidad de Jesús, etc. Singer continúa buscando invalidar los relatos históricos, por lo que cree recordar son contradicciones en los escritos. Sin embargo, no menciona cuáles. Pregunta para Singer: ¿ves todas las creencias religiosas irracionales? En su base, todas las creencias religiosas son irracionales en medida en la que creen en deidades o fuerzas sobrenaturales, pero lo pongo de esa manera porque depende mucho de lo que llames religión. El budismo a menudo se considera una religión, pero al menos no presupone la existencia de deidades. Dato importante: Buda sí creía en la existencia de Dios. Y me parece una prueba interesante de cómo las personas se vuelven supersticiosas. Aprovecho para hacer spam también a mi canal de TikTok donde hablo sobre este tema. Singer sigue: el budismo es quizás una forma de vida ética filosófica en lugar de una religión, así que diría que algunas pueden ser menos irracionales que otras y algunas tener creencias más extrañas que otras, pero creo que dado a que sabemos poco del mundo ahora, no creo que fuera necesariamente irracional que las personas tuvieran creencias religiosas. En esos tiempos veías un trueno y decías que una persona enojada lo tiró desde el cielo. Creo que depende de las circunstancias, pero al tiempo del conocimiento que tenemos hoy, creo que creer en una deidad como la deidad de la Biblia es irracional. Le hacen la misma pregunta a Lennox. El ateísmo es irracional, contesta Lennox, ya que, como lo mencioné al inicio, trata de derivar la racionalidad de la irracionalidad, y lo ve como un salto colosal de fe ciega, pasar de una explicación del universo en términos de procesos sin sentido y sin guía, a toda la maravillosa racionalidad que tenemos hoy, cuando a la coherencia, la noción de que hay un Dios inteligente está detrás de nuestra inteligencia y tiene sentido al principio. Era la palabra, y es interesante, dice Lennox. Peter señaló el punto antes y creo que deja claro cuál es el problema entre nosotros, y es que tenemos visiones diametralmente opuestas en el sentido. Singer ve al universo como un hecho bruto, está ahí el universo, es la realidad última, y todo lo demás deriva de él, como la inteligencia mental, la idea de Dios, etc. Y mi posición es la opuesta. La mente es primaria, la palabra es primaria, y es que el principio era Dios, y la masa y energía del universo o del multiverso es derivado. Ese es el problema entre nosotros. La cuestión no es si es que existe un hecho último, la pregunta es cuál es el hecho último en el que creemos. Y Peter Singer cree que el universo es un hecho último y yo creo en Dios. Y mi argumento simplemente es: aquí no puedo hablar de otras religiones, puedo hablar de mi propia fe. Y me parece que el cristianismo tiene un sentido mucho más racional. Y como mencioné, que ha sido la base de la ciencia moderna,
¿Cuánto tiempo puede continuar la ciencia sin algo preventivo?, pregunta Lennox. Singer responde: estoy de acuerdo en que esa es nuestra discrepancia, aunque no acepto esa conexión necesaria entre el cristianismo y la ciencia. La ciencia moderna creo que en gran medida surgió a pesar del cristianismo, solo viendo cómo trató la religión a personajes como Galileo o como Darwin, y a más con una posición alta religiosa. Habían mentes muy brillantes en culturas no cristianas como en la India, para dar un ejemplo, e incluso en China, por lo que no veo ninguna conexión necesaria. La pregunta del mal. ¿Cómo responderías, Lennox, al problema que te planteó Singer sobre el mal? Lennox comienza: con total simpatía. El problema es más difícil que lo que tú o lo que yo enfrentamos. Creo que no puedo tolerar el sufrimiento, y el sufrimiento es parte de nosotros. He llorado, he sufrido muchas veces. Mencionaste con bastante razón de que hay dos problemas: un problema de maldad moral y luego un problema al que llamamos terremoto de maldad natural. Estuve en una ciudad 2 días después de un terremoto. Conocí a las víctimas, muchos amigos angustiados, algunos aplastados. Siento que no hay respuestas simplistas a eso. Esa es mi primera respuesta. Mi segunda respuesta es: si luego deduces que no hay Dios, en un sentido has resuelto el problema intelectualmente. El universo es tal cual es, y así sucesivamente. Pero lo que no has resuelto es quitar el sufrimiento. Lo que has hecho es eliminar la esperanza. Ahora es así el universo. Y paso por contorsiones como tú cuando mencionas estas problemáticas, que a la vez traen otros problemas. ¿Podría Dios haberlo evitado y así? Podemos tener una larga discusión sobre qué pasaría si se evitara una sola cosa. Probablemente el resultado sería inesperado. Y respondo a todo esto diciendo que es discutir hasta el por qué las vacas no vuelan. El hecho es que nos enfrentamos a un mundo con 2 catedrales en ruinas. Hay una en Coventry que fue arruinada por el mal moral, si aceptas que por un momento estos son como los bombardeos, y otra que fue arruinada por un desastre natural. En mi opinión, estas son símbolos de nuestro problema, y sí, nos enfrentamos diariamente a estos problemas. Mi sobrina tuvo un terremoto en su cerebro y falleció. Mi hermano explotó en una bomba terrorista, y sin duda tú de igual forma tienes tus tragedias. Trato de decir esto con extrema sensibilidad, porque no son respuestas fáciles. Esto es cierto, y que esto sucede así. ¿Hay un Dios de amor ahí? Sé que no crees que Jesús de verdad haya sido Dios, pero la pregunta a la que yo me enfrento es: ¿qué hacía Dios en una cruz? Si vemos esto, entonces Dios no ha permanecido ajeno a lo que entendemos como un problema o sufrimiento y el mal, sino que Él mismo se ha convertido en parte de él. Y todo lo que puedo decir es que para mí, con todas mis preguntas, que en realidad tengo muchas, me he visto a mí y a miles de personas llegar a la paz, no por necesariamente un cierre, sino porque la muerte no es el final. Entonces sabemos que hay esperanza. Yo creo en Dios porque tengo un problema real con el sufrimiento, y pienso que si pudiésemos conocer aquello más allá de la muerte, nuestras preguntas serían otras. Singer continúa: gracias por tu honestidad en el sentido de que realmente no tienes una respuesta concreta a mi pregunta, y esa sigue siendo la razón más fuerte por la que no creo en Dios. Y sigo creyendo después de todo lo que has dicho, porque reconoces que no puedes realmente responder a esta cuestión. Y es cierto que no hemos eliminado el sufrimiento eliminando a Dios, pero que sí podemos minimizar el sufrimiento entre nosotros. Sigo pensando, ¿Dios entiende este problema? ¿Por qué no hace algo al respecto? Digo, entender que Dios existe no puede ser un consuelo para los animales, que también sufren y también mueren. La muerte no es el fin, según Singer, porque la especie seguirá existiendo y tiene la esperanza de que en un futuro se minimicen todos los problemas humanos. Aunque no tengo realmente esa esperanza, no entiendo cómo se podría quitar a una persona que murió siendo torturada todo el dolor que ha sufrido, todo ese sufrimiento, estando en un paraíso. Digo, tal vez si ahí viva feliz, pero ya sufrió algo atroz. ¿Por qué no estar en el cielo sin sufrir eso?, pregunta Singer.
Lennox responde: Cristo contó una historia de un hombre que sufrió mucho en su vida, también debido a la discriminación. Se llamaba Nazaret y no tenía amigos, comía alimento de perro. Es de las pocas personas mencionadas en la Biblia como un amigo de Dios. Y tengo seguridad de que fue compensado. Dices que no puedes imaginar, creo que eso está bien. Hay mucho que no podemos imaginar, pero un mundo como el que se describe en el Nuevo Testamento, sin sufrimiento, sin dolor, sin injusticia, ¿no te parece infinitamente mejor concebido que los sufrimientos que tenemos aquí de todos modos? Y me parece mejor admitir la esperanza que decir que no se tiene esperanza. Singer responde: Lennox, te estarías contando un cuento de hadas. Creer que seas inmortal y que todo realmente será mejor cuando realmente te vas a desintegrar. Lennox responde: tú también podrías estarte contando un cuento de hadas, Singer. Singer responde: ¿cuál sería ese cuento? Yo no tengo un consuelo psicológico. Singer da el argumento freudiano de la necesidad de creer. Lennox le responde: ese argumento se puede usar para demostrar también la infactibilidad del ateísmo. Hay un libro maravilloso escrito por Lewis Mumford y dice: si no hay Dios, Freud le da una brillante explicación de por qué el cielo y todo este tipo de cosas caen cuando mueres en una eterna ilusión. Pero si hay un Dios, continúa, dice que Freud dará una explicación igualmente brillante de por qué el ateísmo es una ilusión del deseo de no encontrarse con Dios, y concluye: si hay un Dios o no, Freud no te ayuda. Tendrás que ir a otro lado, y por eso voy a otro lado, y lo baso en algo concreto, y se trata de Cristo. Singer responde: hace una broma sobre Freud y sobre que hablará sobre él en la Galería Nacional de Victoria, sobre sus abuelos en la Viena de Freud, y cuenta que su abuelo fue coautor con Freud, pero que no ve cómo sería una ilusión morir y punto. Preguntas finales. Dostoyevsky tiene una cita famosa en The Brothers Karamazov: si no hay inmortalidad, ni puede haber virtud, y todo está permitido, ¿aceptan esa lógica? Lennox responde: quiero explicar cuidadosamente lo que no quiso decir y creo que Peter estará de acuerdo conmigo. Esto no quiere decir que los ateos no pueden ser morales. Como cristiano me siento a veces avergonzado por el carácter y la integridad de mis amigos ateos, ya que, aunque en mi apertura dije que no hay una justificación racional para la moralidad si no hay Dios, y creo que hay mucho de verdad en eso, al igual que no hay justificación racional para la racionalidad si no hay un Dios, creo que es muy importante ver qué es lo que estas personas nos dicen y qué es lo que creo que realmente quieren decir. Singer responde: creo que estamos de acuerdo en eso. Los dos llegan a un acuerdo, pero no creo que necesites creer en Dios para creer que hay cosas que están bien y otras que están mal. De hecho, uno de tus colegas de Oxford, el filósofo Derek Parfit, publicó uno de los libros más significativos en filosofía moral y defiende la idea de verdades y moralidades objetivas basadas en la racionalidad, y Parfit es ateo. Ya casi llegando al final y luego de este bello intercambio, procedemos a una pregunta del futuro en el presente, al parecer dejada por un niño. Esta pregunta es muy profunda y creo que todos nos la hemos hecho en algún momento de nuestra vida. El niño pregunta: ¿quién soy y por qué estoy aquí? Singer decide responder primero. La pregunta: ¿a quién eres? Puedo decirte que eres un animal, un primate, un mamífero, eres de la especie Homo sapiens, y te puedo decir que conocemos a más animales como tú por su naturaleza, y hay aún más que podemos descubrir, y con suerte lo descubriremos en las generaciones venideras. Pero sabemos mucho sobre quién es, pero la pregunta que realmente haces es ¿por qué estoy aquí? Al menos potencialmente esa es una pregunta errónea. Si buscas un propósito para que estés aquí, buscas una explicación. Entonces la explicación es esencialmente la teoría de la evolución. Y digamos que fue por lo que sucedió en la sopa primigenia. Obtuvimos de alguna manera colecciones de moléculas que se autorreplicaron, y no creo que esto esté sujeto a algún milagro o a algún misterio. Bajo ese punto tenemos a la evolución, que nos lleva a estar aquí. Pero si pensamos que hay un propósito, los propósitos son solo los propósitos que nos damos a nosotros mismos, por lo que podemos decir: quiero que mi propósito sea tal cosa. Es un error hacer esa pregunta si hay una razón o no para estar aquí. Lennox contesta: bueno,
No creo que sea sorpresa que no me suscribo directamente a la explicación de Singer. Dice: tienes una fe inmensa del tipo equivocado, Peter, en la sopa primigenia, pero ese es otro asunto. Si me haces a mí la pregunta, por supuesto que podemos describir varias cosas sobre un niño de esta relación con el mundo, pero creo que de las más emocionantes es que el niño tiene un valor infinito porque lleva la imagen de su creador, y creo que una de las cosas más buenas para mí, una de las más conmovedoras, que se dice en toda la Biblia es casi al final de la misma del libro de Apocalipsis, y es que todos los ángeles, alabando a Dios, reconocen que todo humano en la tierra es elegido por Dios, y saber que fuiste elegido por el creador de todo lo que existe, el creador del átomo, de los colores, es lo que le da total sentido a tu vida, concluye Lennox. Se llegan a las conclusiones y Singer comenta que cree que fue una conversación interesante y que sigue pensando que la existencia del sufrimiento es una barrera que lo separa de la fe que profesa Lennox. Lennox contesta: Singer, yo sé que hablas mucho de ética práctica, de hecho eres el pionero contemporáneo de esa práctica, pero obvias algo fundamental, y es que la ética queda en segundo plano luego de que entendemos la necesidad de aplicar esta en la vida, porque no te da un perdón ni un poder para vivir, algo que el cristianismo ofrece mejor que nadie, porque Dios, hecho de carne, murió por todos nosotros para perdón de nosotros mismos. Y llegamos al final. Ese fue el debate de Lennox contra Singer sobre la existencia de Dios. Lamentablemente algunos temas quedaron incompletos por la falta de tiempo, como lo mencionaron ambos. Sin embargo, se han tocado puntos muy importantes y muy interesantes que creo que nos dan para reflexionar. No te olvides a darle me gusta y a seguirme para más videos como estos. Bendiciones.